Buenas noches. Estamos en Conexión Regional para hacer un rápido análisis de lo que fueron las elecciones, tanto en Chile como en Ecuador, la consulta y referéndum este día domingo. Empezamos ahora para poder comentar el caso de Ecuador y posteriormente podemos entrar intercaladamente a hacer algunos análisis también con respecto a Chile, que son resultados bastante interesantes. Bien, rápidamente. Resultados, lo más llamativo y las reacciones que se han dado frente a estos resultados que a todos nos han causado bastante impresión. Teníamos otra perspectiva, pero bueno, coméntanos, Giovanna. Hola, Catherine. Hola, Cristian. Sí, desde Ecuador la jornada del 16 de noviembre ha sido fundamental. Ha tenido una buena respuesta por parte de la ciudadanía, como habíamos platicado. A partir de la 1 de la tarde ya teníamos el 41% de asistencia a votar, que me parece que es una cifra bastante interesante. En todas las preguntas ha ganado el no. Digamos que es una postura contraria a la del gobierno, tanto en las de la consulta como el del referéndum. Y esta es la tónica que hemos tenido. Todos se han intentado atribuir el resultado positivo. El gobierno ha hecho solo una intervención, ni siquiera el presidente lo ha reconocido. Ha sido el presidente de la Asamblea Nacional el que ha hecho una rueda de prensa junto con la vicepresidenta de la Asamblea y la jefa de bancada, quienes han reconocido el triunfo en democracia. Niels Olsen, que es el presidente, ha dicho que están cumpliendo con una oferta de campaña, que respetan la decisión del pueblo y que bajo ese acuerdo seguirá el proceso de cumplir con el plan de trabajo del presidente. Por Bien, el lado de las organizaciones. Sí, solamente para que nos puedas comentar si han habido en estos resultados algo llamativo respecto a de repente en algunas regiones ha resaltado más la votación o no. Sí, en efecto, una sola provincia de la zona centro del país, que es bastante pequeña, que se llama Tungurahua, ha tenido la única que ha ganado el sí en todas las preguntas. Del resto, todas las otras tienen resultados a favor del no. Creo que la pregunta más controvertida ha sido la del casillero C, que tenía que ver con la reducción de los asambleístas. Y en cierta medida en algunas provincias como Chimborazo, por ejemplo, la diferencia entre una y otra ha sido del 50 al 49%. Wow. En el caso de provincias muy grandes como la de Manabí, que digamos que concentra la mayor cantidad de población, la diferencia ha sido 30-70 a favor del no, perdón. Bien, Giovanna, ahora vamos a ir rápidamente con Cristian para también conocer los resultados que ya han sido bastante claros también. Coméntanos las principales impresiones y brevemente puedes reseñarnos algunas explicaciones ya de por qué se han dado los resultados en ese sentido. Cristian Valareso. Tu audio, Cristian. Bien, sí, gracias, Catherine. Sí, en las elecciones del domingo, lo primero a señalar es que han sido las elecciones con mayor participación en la historia de Chile, con un 85% del electorado. Los resultados muestran que Janet Jara, militante del Partido Comunista, ex ministra del Trabajo Gabriel Boric, pasa a segunda vuelta siendo la candidata más votada, y José Antonio Kast, militante del Partido Republicano, exdiputado de la derecha más conservadora, también pasa a segunda vuelta. Y creo que la conclusión más evidente es que estamos viendo cómo la derecha tradicional está siendo desplazada por esta extrema derecha o esta derecha más dura. La candidata de Chile Vamos, que es la coalición de la derecha tradicional, quedó en quinto lugar. Evelyn Matei. Evelyn Matei, sí, y creo que la gran sorpresa es que un candidato populista que se denomina que no es ni de derecha ni de izquierda quedó en tercer lugar, algo que se llama Franco Parisi y que ninguna encuesta había anticipado este resultado.
Permíteme ahí señalar, Parisi para ustedes en Chile, ¿lo están considerando como centro? Me acuerdo mucho su frase que decía, ni con los nachos ni los comunachos. ¿Eso llegó a pegar? ¿Y por qué se están explicando, o qué explicaría que no apareció en las encuestas y recién ahora todos dicen, wow, sí, sí estaba allí? Sí, esa frase de que él dice ni fachos ni comunachos básicamente refleja lo que él busca proyectar en su candidatura, que es una candidatura de centro, pero a nivel programático, si uno ve las propuestas son candidaturas, o sea, son propuestas más bien populistas, un tanto de derecha. Nadie sabe muy bien a dónde se van a ir esos votos. Algunos dicen que 60% a la derecha, 40% a la izquierda, están un tanto divididos, es un partido nuevo que se llama Partido de la Gente, y es un partido sin ideología, eh, muy programático, entonces creo que los análisis tradicionales como que no han logrado captar este fenómeno de Parisi, y es un candidato que es muy popular en el norte del país, que yo creo que que ahí se explica un poco su nivel de apoyo, porque básicamente siempre en Chile tenemos un país, o sea, somos un país muy centralizado donde todo está en Santiago, básicamente, entonces a veces dejamos a las regiones de lado, y este candidato es muy fuerte en las regiones del norte. Y Por eso eso yo creo no que lo vieron. claro, yo creo que las encuestas en ese sentido no lograron captar esto que estaba pasando en las regiones. Vale, vale. Ahora, retomamos bien este tema. Pasamos nuevamente a Ecuador. Ecuador, ya vamos a entrar a una lógica de entender y tratar de esbozar también algunas explicaciones en Ecuador. Y primero que nos señales y nos pongas en contexto de cómo llegamos a este proceso, cómo se desarrolló esta convocatoria. Giovanna, tu audio. Sí, sobre la convocatoria a consulta popular y referendo, surge en el proceso del paro, sí, el primer envío de preguntas del presidente a la Corte Constitucional, que fue rechazado, luego se hacen unos cambios y terminan con estas 4 preguntas que son remitidas al CNE directamente, y el CNE es el que se encarga, el Consejo Nacional Electoral es el que se encarga de enviar a la Corte Constitucional para pedir su informe favorable. Entonces, en medio del paro nacional se estaba dando este mismo proceso dentro de la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Entonces, como hemos hablado y en otras ocasiones, este proceso electoral es la herencia de una oferta de campaña del presidente de la República y de algunos otros partidos que en la época del debate lo presentaron, incluso el mismo correísmo. Es el resultado de un proceso de paro, movilización social, resultado en la pérdida de eliminación del subsidio al diésel o diésel, y es también resultado de un proceso fuerte de pérdida de la seguridad, digámoslo así. No hay seguridad, hay una crisis económica, y en ese punto se da el proceso de reforma constitucional y de asamblea constituyente. Bien, ahora quisiera que me recapitules un aspecto. Volvamos a la parte de entender el proceso que se enmarca por parte del presidente Noboa, que lo convoca, y como mencionas, fue una inicial propuesta de campaña. Ahora, ¿cómo podríamos entender cómo se va a reconfigurar este escenario para el presidente, con vistas a que todavía le queda un largo trecho en su gestión? Claro, es un presidente recién electo en febrero de este año 2025. Yo creo que fue un llamado de atención a su gestión, que la consulta y el referendo no estaban dando cuenta de las verdaderas problemáticas que aquejan, o no era una respuesta a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Me parece que por ahí va la tónica, porque la campaña, si bien tenía organizaciones políticas acreditadas, al último se volvió una respuesta de la ciudadanía que inundó redes sociales, ¿no? Entonces, ¿qué le espera? Le espera que tiene que
reafirmar sus cuadros, revisar las decisiones que está tomando, dar respuestas a los verdaderos problemas de la ciudadanía, que estos son el tema de seguridad, el tema de control del narcotráfico, control de fronteras, el tema del empleo. Había ofrecido mucho empleo a jóvenes y ahora mismo no se está viendo en los resultados. Había dicho no ser un político tradicional, tiene que refundarse un poco. También escoger mejor sus voceros a partir de ahora en adelante. Los voceros me parece que le jugaron en contra. No pudieron transmitir el mensaje claro de lo que quería el Ejecutivo, y eso puede ser por dos razones. Quizás los voceros no tuvieron esa capacidad. Quizás el gobierno no lo tenía claro si estas eran las respuestas para las necesidades del pueblo. Bien, ahora retomemos justamente también el análisis en Chile, Cristian, respecto ahora a ponernos en perspectiva también cómo se va a reconfigurar cada candidato. En este caso, Antonio Kast ha quedado en segundo lugar y la candidata Janet Jara en primero. Este escenario, ¿cómo lo estás vislumbrando? ¿Cómo se está viendo en el entendido que ya Kast en las elecciones anteriores quedó en un primer lugar y perdió? Entonces, ¿cómo está siendo ahora la estrategia para este corto periodo, creo que tienen, de campaña? Coméntanos un poco alguna de estas perspectivas. Sí, mira, el escenario en segunda vuelta que se realiza en un mes más, el 14 de diciembre, la verdad es que los análisis acá en Chile lo que están señalando es que prácticamente ya José Antonio Kast es presidente de Chile, porque si sumamos todos los votos de la derecha, suman más del 50%. Ahora, ¿eso significa que el electorado se derechizó? Yo creo que no. Más bien hay un voto opositor al gobierno, que es un fenómeno que hemos visto en Chile desde las últimas 5 elecciones, que ha sido muy difícil que los gobiernos le entreguen la banda presidencial a alguien de su propio sector. Entonces, yo creo que aquí estamos viendo algo similar. Y frente a una crisis de seguridad, frente a una economía que está un tanto estancada, de cierta forma José Antonio Kast ha sabido capitalizar ese discurso muy bien, sin tantas propuestas muy claras, pero sí ha sido parte de su retórica como candidato. Y lo más probable es que Janet Jara no, en el escenario en el que está ahora, no tiene muchos votos donde ir a buscar. No hay otro candidato de izquierda tan potente que le sume muchos votos. Entonces, a diferencia de José Antonio Kast, que sí tiene 2 candidaturas, que son Evelyn Matei y Johannes Kaiser, que sí se van a sumar a su candidatura y posiblemente a su futuro gobierno. Y esta dinámica de los debates, que seguramente habrá oportunidad en este corto periodo, de todas maneras, que se realicen entre 2 candidatos, ¿crees que tienen alguna oportunidad para revertir la posibilidad, o ya también coincides en que está muy difícil el escenario para Janet Jara, o de repente tienen alguna estrategia bajo la manga? Por ahí también quería preguntarte si en este caso el presidente Boric ha mantenido distancia, digamos, del proceso de campaña. ¿Consideras que el factor por allí, de alguna forma, el gobierno, el ejecutivo, pueda también desempeñar algún rol en esta segunda etapa? Sí, no, respecto a lo primero, yo creo que tendría que pasar algo muy extraordinario para que el electorado cambie esta tendencia que es votar por la derecha. Yo creo que los debates ahí no van a jugar tanto. Ahora, hay un 15% de votantes que no votaron en primera vuelta, que pueden ir a votar en segunda vuelta y no sabemos cómo van a votar. Y ahí quizás los candidatos van a tener sus estrategias para tratar de captar ese otro electorado. Voy a estar atento a las acciones que va a realizar Janet Jara para tratar de conquistar los votos de Franco Parisi. Ahí vamos a ver qué va a pasar, si es que va a adoptar algunas de las medidas que Parisi ha propuesto, como medidas súper concretas, como que los medicamentos no tengan IVA, el cuidado de los padres. Entonces ahí vamos a ver cuál va a ser la estrategia de Janet Jara. Vale. Y respecto al rol del gobierno, más que nada lo que han realizado hasta el momento ha sido apoyar el proceso.
Creo que la primera vuelta siempre se realiza de manera muy tranquila. Los candidatos reconocen rápidamente si perdieron, van a saludar al candidato al cual se suman y, y no me imagino mucho al gobierno realizando alguna estrategia muy clara a favor de Janet Jara, sobre todo porque Janet Jara también ha tratado de distanciarse de este gobierno y también del Partido Comunista. Bien, bien, nos queda claro que el escenario allí se viene un poco en la dinámica de qué diga, en este caso, París, y que hasta el momento ha dicho que se mantiene al margen de ambas posiciones, ¿no? Bien, retomemos nuevamente ahora, Giovanna, y vayamos, quiero plantearte un escenario un poco para entenderlo en clave histórica y en clave de América Latina, el proceso de Ecuador. Quisiera que podamos ponernos y entender. El presidente Noboa, el recién electo, trató de seguir la misma estrategia que hicieron en su momento Hugo Chávez y Rafael Correa, que una vez electos promueven un proceso de asamblea constituyente con una convocatoria, en este caso con más preguntas, pero en los dos primeros casos sí pudieron tener, digamos, la fortaleza, digamos, el envión de ser un gobierno recién electo y digamos que pudieron tener una consulta favorable y emprendieron un proceso constituyente. A Noboa no le salió la misma estrategia. ¿Cómo podríamos entender esta figura? Porque Rafael Correa hizo lo mismo. Él ingresó, él llevó esa bandera de la Asamblea Constituyente, lo aplicó en los primeros meses, tuvo la posibilidad de ganar ese plebiscito y armar su proceso constituyente. En este caso, ¿qué elementos tenemos en el corto plazo para esbozar una hipótesis y entender? De repente el paro que atravesó en este mes, explícanos ahí cuáles son las hipótesis, Giovanna. Bueno, al respecto tendríamos que ver algunas cuestiones tanto políticas, económicas y sociales. El proceso de Rafael Correa llega en un momento de declive, de desconfianza en todas las instituciones, incluso de desconfianza en la misma Constitución que surge y que fue hecha dentro de un recinto del ejército. Entonces, obviamente, era diferente el proceso, ¿no? El que propone Rafael Correa y en ese tiempo Alianza País era un pacto de organizaciones sociales. La participación era multitudinaria de organizaciones que participaron dando seguimiento al proceso porque estaban de acuerdo en hacerlo. Yo creo que en este punto el gobierno cometió un error en no generar esta estructura social que hubiera respaldado y no tener solo voceros oficiales. Eso por un lado. Por otro lado, Clima, que es una encuestadora, había ya anunciado datos con respecto a la calificación que daba la ciudadanía a la administración del gobierno. Entonces ya había perdido 30 puntos de aprobación, sabiendo que creo que después de Bukele, Daniel Noboa era el presidente con mayor aceptación a su gestión de Latinoamérica. Perdió 30 puntos y ya la encuestadora daba cuenta de que había un problema con respecto a las respuestas que daba la gestión de Daniel Noboa a las problemáticas como seguridad, sobre todo, que es la prioridad número 1, seguridad y empleo. Entonces, eso como cuestión personal y atribuible. Y luego repetiré, quizás los voceros no fueron los adecuados, no lograron transmitir, conectarse y finalmente tienes claro este tercer episodio que es el paro nacional que suspendió las actividades en una provincia por más de 30 días, que movilizas a las Fuerzas Armadas, a la policía, a tomarse un territorio que está en movilización, acusándolos de terroristas, digámoslo así. Y claro, en vez de mover ese arsenal militar y policial a zonas de conflicto donde ya saben que hay crimen organizado, prefieren ir contra la lucha social. Entonces yo creo que sí es un tema que hay que analizar. La hipótesis es, ya era una figura debilitada, con un conflicto social resultado de sus propias decisiones con respecto a reducir
estos subsidios como un Dice, compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Luego también la débil formación de sus voceros. Es una suma de varios elementos. ahí yo quisiera, en todo caso, también que nos agregues otro aspecto respecto al posicionamiento ahora de la oposición o de las otras fuerzas, el rol que jugó, como dices, primero los actores ciudadanos individuales, en donde dices que las redes sociales la gente se manifestó. Por otro lado, Ecuador se caracteriza por un movimiento social bastante fuerte. ¿Qué rol jugaron? ¿En qué posición se pusieron? Y de otra parte, la oposición, ¿no? Avanza País, sus representantes. Explícanos un poquito cómo se desempeñaron y ahora cómo se están posicionando también frente a este escenario, que algunos se consideran vencedores. ¿Cómo lo ven? Sí, ERC, la CONAI y algunos movimientos sociales han salido a proclamarse como ganadores de esta consulta popular y referéndum. La gente es muy cauta en evaluar que ha sido un movimiento más bien ciudadano el que ha logrado. Si bien hay algunos voceros importantes vinculados a movimientos de izquierda, pero no se podría decir que hay una organización política o social que haya ganado, sino más bien es algo más orgánico, diría yo. Y este ha sido el debate en estas últimas 24 horas, que ha puesto en tela de dudas si ERC se podría capitalizar con esta pérdida del gobierno. Yo creo que no. Hay 3 secciones de las personas que participaron con el no. El que sí se vincularon a organizaciones sociales y políticas. Hay un segundo punto de voceros técnicos que tuvieron una posición con respecto a defender la Constitución por calificarla como un proyecto social, bien hecho, bien construido, que garantiza algunos derechos que en Latinoamérica no se hace, como es el derecho a la naturaleza. Sí. Y un tercer grupo que son la sociedad civil, que vio en peligro algunos temas de derechos que se han conquistado, como el tema de la educación superior gratuita, pública, el tema de la salud, el tema de la seguridad social, y sobre todo porque mientras estuvieron en la campaña, el presidente de la República dio algunas pistas de cómo sería el proceso constituyente, y entre ellos estaba volver al IES, lo que era antes una caja de ahorro y no un espacio en el que se brinda seguridad, salud también, ¿no? Y decía, los hospitales del Seguro Social van a pasar a ser parte del Ministerio de Salud, y eso preocupó mucho a las personas que contribuimos constantemente al Seguro Social por atención, jubilación y prestaciones. Errores entonces atribuibles al propio gobierno en cuanto a las propuestas que iban a cambiarse en el fondo con una posible asamblea constituyente. Yo creo que si hubiera tenido un proyecto claro de en qué camino iba la asamblea constituyente, la nueva constitución, quizás la gente hubiera escuchado más las propuestas, pero si lanzas este tipo de propuestas que son regresivas en derechos en general, sí vas a tener una respuesta no favorable de la ciudadanía. Y esto se ve tanto en la pregunta 1 como en la pregunta 4. En la pregunta 1 tú vas a encontrar un 60.8% versus un 39.2% que dijo sí, estar de acuerdo con la presencia de bases militares, de fuerzas extranjeras o de entidades de seguridad. Y en la Asamblea Constituyente, que se plantean también un 61.74% versus un 38.26%. Entonces, esas dos preguntas fueron fundamentales y dan cuenta de que el gobierno recibió un golpe duro, no solo a su popularidad, sino a su idea de cómo ver el proyecto hacia adelante. Va a necesitar ajustar medidas, ajustar la marcha, regresar a ver a organizaciones sociales también, empezar a tejer sus hilos con las organizaciones sociales. Este tema de dar ayudas, de repartir bonos, de repartir o tener prácticas clientelares no le está resultando. Me parece que sí debería centrarse. Yo creo que muchos ministerios van a ser reubicados y deberían serlo, porque no han respondido las gobernaciones que son enviadas o nombradas por
por el gobierno también van a tener que ser evaluadas. Listo. Bien, muy gráfico el asunto y la perspectiva que se viene para Ecuador. Ahora retomemos el caso de Chile para cerrar un poco ya este primer análisis de los resultados en ambos países. Cristian, no sé si podemos ahora nuevamente entrar en el análisis que mencionaste ya previamente, un poco explicar este péndulo en donde, y en clave histórica también, como lo mencionas, ¿no? Ustedes tuvieron un gran acuerdo nacional durante varios años, posteriormente ya se fueron alternando el poder, pero parece que estos partidos tradicionales ya están quedando relegados. Y que nos explique entonces cómo está quedando, si de ganar Antonio Kast, en una dinámica latinoamericana. Se inscribe en esta lógica de los gobiernos de derecha. Entonces, ponnos en contexto para poder entender cómo se puede ver este péndulo en Chile. Sí, perfecto. Sí. Bueno, en Chile, cuando se recuperó la democracia en el año 90, la coalición de partidos por la concertación de partidos por la democracia gobernó durante 30 años. Entonces, fue una coalición de gobierno muy exitosa que logró mantener el gobierno durante 30 años, hasta el año 2010, que fue cuando por primera vez un candidato de derecha, que era Sebastián Piñera, logra llegar al poder después del retorno a la democracia. Y ahí, desde ese año, y todas las elecciones que han venido después, el poder se ha ido alternando. Entonces, por eso algunos lo explican con esta idea del péndulo, con un votante opositor al gobierno. Y también un elemento característico es que desde el año 2010 la economía chilena no ha crecido a los mismos niveles que estábamos acostumbrados desde el 90 al 2010. Hemos ido creciendo, pero cada vez menos. Entonces, también eso ha generado un cierto descontento en la población, y yo creo que eso podría explicar de cierta forma por qué siempre votamos en contra más que a favor de algo. Y en este contexto ocurre lo mismo, la derecha va con ventaja, y José Antonio Kast de cierta forma se suma a una derecha populista radical que es similar en algunos elementos a Donald Trump, sobre todo con sus políticas anti-migración. Es similar un poco a Javier Milei en la idea de reducir el Estado. Por supuesto que él no va a llegar con la motosierra porque no es parte de la cultura política chilena, y de cierta forma ya entendemos que los cambios así como tan abruptos no son populares. Pero sí hay algunos elementos. Él apoyó a Bolsonaro en su momento, muy cercano a Bukele también, viajó a Bukele, vio las cárceles. Entonces, ahí hay elementos bien parecidos a nivel regional. Vale, entonces ya para finalizar, solamente señalar, ¿no?, cómo se ha desarrollado este proceso muy importante para lo que es Latinoamérica, tanto en Chile, que está nuevamente reconfigurando el escenario de derechas e izquierdas con mayor claridad, y tanto ahora, bueno, el gobierno de Noboa también, que se circunscribió en esta misma línea, ha sufrido un duro revés. Vemos cómo la política siempre nos trae sorpresas, y más aún en un contexto de final de año. Eso creo que es todo por este primer análisis. Les invitamos a seguir acompañándonos a futuro. Vamos a seguir manteniendo estos análisis un poquito más a detalle de lo que es el análisis del día a día de los temas políticos desde Conexión Regional, América Latina en perspectiva comparada. Gracias a Cristian Valareso desde Chile y a Giovanna Valle desde Ecuador. Un fuerte abrazo y buenas noches. Gracias, Catherine. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.